Necrosis. Capítulo 1. Experimento Parca. Paciente número 47. Hombre de 43 años. Altura normal. Complexión y físico del paciente. Algo delgado y con una capacidad física alta. Historia personal del paciente, habitante de la calle. Abría mis ojos y miraba a mi alrededor. Estaba atado de pies y manos en una camilla. No podía moverme de ninguna forma, pero aún podía ver solo hacia el frente. Pude distinguir la silueta de al menos dos doctores. Poco a poco pude ver mejor y logré ver. Como cada uno de los doctores sostenía una aguja gigante, trataba de moverme, algo me decía que estaba mal. Pero no podía moverme de ninguna forma. Sentía el dolor de cómo me clavaron las agujas en los muslos. Un dolor horrible recorrió mi cuerpo. Vi cómo inyectaban un líquido que tenían estas agujas, era un líquido amarillento. Esta cosa al entrar a mi cuerpo empezaba a causar un dolor que parecía del infierno. Mi cuerpo se empezaba a mover solo agitándome hacia todo lado. Estaba cada vez viendo más borroso y las voces poco a poco se iban apagando, las voces de las personas empezaban a detenerse. Vi como uno de esos doctores introducía una clase de tubo en mi boca, metiéndole cada vez más adentro en la garganta. Ya no podía respirar, traté de moverme de forma errática para detener esto. Me sentaría rápidamente, veía a mi alrededor. Mi habitación completamente oscura, solo iluminada por los rayos que caen de vez en cuando. Una fría y fuerte tormenta estaba cayendo. Yo me encontraba empapado en sudor, veía mis manos, las cuales no dejaban de temblar. ¿Eso fue un sueño?, diría para mis adentros. Mi corazón estaba latiendo muy rápido, escuchando cómo ese ruido penetraba en mis oídos. Si era un sueño, se sentía muy real. Aprieté mis manos con algo de fuerza tratando de evitar que temblaran. Seguía respirando por la boca, tratando de tranquilizarme. Cuando me sentí mejor, me puse de pie caminando hasta el baño. Al llegar al baño, me eché bastante agua en la cara. La fría agua me despertó bastante rápido. Al verme al espejo, mi piel estaba algo pálida por el susto de ese sueño. No sé si lucía viejo para mi edad, pero tengo 22 años. El sudor en mi cuerpo se habría detenido y mi corazón latiendo a 1000 por hora, habría vuelto a la normalidad. Ese sueño que tuve, lo sentí muy real. Revisaría mis piernas, la zona de los muslos para ser más preciso. No vi ninguna clase de herida, unas agujas así de grandes podían dejarte marcas. Por suerte tenía los muslos limpios, no sé qué tenía ese sueño de raro, pero era muy real. Eso me da un muy mal presentimiento. Por ahora trataré de no pensar mucho en eso, es de madrugada y no quiero asustar a mis hermanos en estos momentos. Al salir del baño volvería caminando lentamente hasta mi habitación. Al tomar mi celular vería la hora 4:30 am, me recosté en la cama, esta se sentía más cómoda que de costumbre. En general desde que volví de prestar mi servicio militar todo se siente más cómodo. Creo que fue hace 3 o 4 meses que volví. En mi país Colombia todo hombre mayor de 18 años debe presentar servicio militar de año y medio o 18 meses como lo quieras ver. Ya para este punto había perdido todo rastro de sueño. Pensado qué hacer, empecé a revisar mi cajón de la ropa. Tras rebuscar un poco, lo encontré. Era una bala de fusil, uno de los pocos recuerdos físicos que tengo de esos días. Tras quedarme viendo la bala un par de minutos, volvería a guardarla y empezaría a revisar mi celular. Entraría a Twitter y vería un par de cosas. Entre lo más popular estaba, Virus Inferne. Lo único que pensé era ¿qué carajo es eso? Empecé a revisar lo que había. La mayoría solo eran algunas teorías, de un vídeo, pero no encontraba nada de este vídeo. Mientras bajaba y bajaba, vi un perfil que me llamó la atención, el perfil, era un nombre simple. Vidente 1. Aparte del mensaje genérico explicando lo que pasaba, puso algunas imágenes. Al menos 5, parecían capturas de un vídeo. Solo sé que era un militar chino, en el bosque. El cual parecía asustado y la última captura era de mala calidad, pero parecía ser una persona o algo así, le falta al menos un brazo y su postura era rara, al menos nada que una persona común pudiera hacerlo.
Entré al perfil de esta persona por curiosidad, revisaría su descripción con un link de PDF. Al revisar más su perfil, vería mucho texto. Uno de esos mensajes era: el virus que hemos titulado como Inferne, ha llegado a América. Entre los comentarios habría un link, con otro PDF y diría, evidencia de los primeros casos. Con algo de curiosidad decidí abrir este link. Tras algunos segundos esperando a que se abriera, adentro habría un texto corto, junto con 2 vídeos y 3 fotos. El texto decía: guárdalo antes que sea eliminado. Al abrir el primer video, era una cámara de seguridad de la calle, una persona caminando, se encontraba sangrando por la cara, no sabría decirte que tanto la calidad del video era algo mala, así que no podía saber por qué sangraba tanto. Miraba a una persona caminando por la calle. La persona trató de defenderse, pero fue atacado y el tipo lleno de sangre destrozó a todo el cuerpo de la otra persona. Lo hizo con un salvajismo que era difícil de creer en una persona común. Al final llegaron en una camioneta 3, no sabría qué decir, son policías, no eran tampoco militares, pero portaban un traje negro con una máscara de gas con los cristales de la máscara rojas. Uno de estos tipo de negro apuntó al infectado y luego solo un disparo que destruía su cabeza. El que estaba en el piso gravemente herido empezarían a moverlo, pero en ese momento, uno de ellos logró mirar la cámara y la señaló. Levantó su arma y luego la cámara se cortó. La ver la fecha del vídeo: 18 de octubre 2025. Actualmente es 20 de octubre, o sea ese vídeo es de hace 2 días. Al ver el segundo vídeo, eran clips cortos, pocos segundos, 5 o 8 segundos como mucho. Primero una fila de militares y alguien hablando de fondo, no se podía distinguir qué pasaba. Segundo clip, gente caminando hacia un barco. Tercer clip, un barco en alta mar. Cuarta y quinto clip, vídeos cortos de cómo el barco se movía en el agua. Sexto y séptimo clip, formación del ejército y una caminata. Siguiente clip, en algún bosque a oscuras sin luz, estaban hablando un grupo de militares. Y como último clip, parecía que la persona que graba estaba escondida tras algunos arbustos y estaba grabando a la distancia, una persona destripando a otra, o eso parecía. Los vídeos eran de baja calidad. Y era bastante alejado, así que no estaba seguro. Y de esta forma acabó el segundo vídeo. Estaría algo confundido tras ver esos vídeos, tomaría un largo suspiro. Ahora me pregunto qué estará pasando y qué tan real es eso. Ahora solo me inunde en mis pensamientos: si esto no es real, solo me preocuparía de forma idiota. Pero si es real, ¿qué carajos haré? Aún no sé nada de este virus. Pero volví a entrar al perfil de Vidente 1. Mirando el perfil vi un pregunta y respuesta. Al querer abrir el hilo, salía como borrado, recargué el perfil con curiosidad de saber qué pasaba. Ahora el perfil salía como eliminado. El perfil fue eliminado, no había razones, simplemente desapareció. Algo confundido, ¿por qué hace 5 minutos estaba activo? Me quedaría viendo el techo pensando en lo que estaba pasando. Para este punto la tormenta ya habría pasado, el sol habría empezado a salir y solo una leve lluvia seguía cayendo. Vería la hora, 5:30 am. Me pondría de pie y caminé hasta la cocina, empecé a prepararme algo de desayunar. Cuando de uno de los cuartos saldría mi hermano menor. Al verlo le diría: hola Camilo. Camilo con sus grandes ojeras por no dormir bien me vería y diría: hola, Sebastián. Sebastián, ¿acaso estás preparado algo de comer? Diría Camilo con curiosidad. A Camilo le diría: ¿acaso quieres un poco? Estoy haciendo panqueques. Camilo al escuchar eso abrió sus ojos como si hubiera visto la octava maravilla del mundo y diría: sí, sí, dame. Haría 2 panqueques para Camilo y se los serviría en un plato. Camilo estaría comiendo y en ese momento, de la otra habitación saldría mi otra hermana. Esta se encontraba en un estado pésimo, ojeras hasta donde alcanzaba, su cabello aunque recogido se encontraba completamente despeinada. Me le quedaría viendo: otra vez te quedaste hasta la madrugada con tus cosas de universidad, Melissa. Melissa antes de responder se serviría un café y empezaría a tomar, tras poder humectar sus labios. Melissa diría: si me termine durmiendo como a las 2 de la mañana con mis proyectos. Camilo diría: hermana, tienes 19 pero pareces una señora de 60 años, en el estado que estás. Tras escuchar eso de parte de Camilo me empezaría a reír.
Melissa miraría con una cara seria a Camilo y diría, eres demasiado tierno para matarte. Melissa me voltearía a ver y diría, ¿y tú de qué te ríes? Tratando de ocultar mi risa diría, no yo nada. Te odio, Sebastián. Daría una sonrisa, me dices eso tan seguido que ya creo que eso es un cumplido de tu parte. Melissa fingiría que le ofendió eso y voltearía la cabeza. Pero al voltear la cabeza vio que estaba haciendo panqueques. Sus ojos se abrieron por completo. Hey Sebastián, estás haciendo eso para todos, ¿cierto? Melissa habría dicho eso con algo curiosidad y con una voz muy femenina. No habría que ser muy listo, Melissa siempre hacía eso cuando yo cocino, por alguna razón la comida más rica para ella es la mía. Aprendí a cocinar de los mejores, mi madre y mi abuela. Le diría a Melissa, pues si quiere comer si te doy. Melissa me daría un abrazo tras escuchar mi respuesta y diría, gracias Sebastián, te quiero mucho. Tras cocinar otros 2 panqueques para Melissa, esta comería como si fuera una niña pequeña. Camilo habría terminado de comer y se hubiera ido a bañar. 6:20 am. Camilo llegaría con un cuaderno y a la cocina con nosotros, Melissa seguía comiendo. Yo estaba al fin preparando mis propios panqueques, estaba haciendo el segundo de estos. Camilo nos diría, oigan. Los dos lo mirábamos. Camilo diría, oigan, tengo una tarea del colegio, un árbol genealógico, y pues no sé mucho de mis padres, ¿pueden decirme algo de ellos para poderlos anotar? Melissa y yo nos quedaríamos viendo. Camilo agacharía la cabeza y diría, perdón, que sé que no les gusta hablar de ese tema, pero es que no sé mucho de ellos dos. Tomé un suspiro mirando a Camilo. 10 años. 10 años han pasado desde la última vez que vi a mi padre. Este murió en un enfrentamiento contra la guerrilla. Era un soldado. Este decidió seguir los mismos pasos de mi abuelo. En ese entonces lejano 2015 Camilo apenas tenía 4 años, así que es normal que no recuerde mucho de él. Luego de eso mi madre entró en depresión y empezó una mala vida, perdí la cuenta de cuántas veces tuve que llamar a los del hospital por ayuda. Y un día hace unos 8 años simplemente desapareció. Hasta el día de hoy no ha vuelto. Pudo morir o simplemente irse, realmente no lo sabemos. Desde ese entonces mis abuelos maternos nos cuidaron. En 2019 murió mi abuelo de causas naturales. Luego a finales de mis 19 decidí ir a presentar mi servicio militar. Unos meses después murió mi abuela y terminé de prestar y servicio. Durante esos 10 meses Melissa, que aún no había cumplido ni los 18 años, tuvo que encargarse de Camilo. Tras haber pensado todo eso fue una eternidad. Camilo me estaba hablando, pero por la situación no me di cuenta de lo que me decía. Al mover la cabeza para volver en sí, Melissa diría, «Ey, tu panqueque». Al darme cuenta olía a quemado. Vería el panqueque, apagaría rápidamente la estufa, este se habría quemado un poco pero aún era comestible. Camilo pediría perdón por lo que pasó. Antes de poder decir algo, estarían tocando la puerta. Al abrir la puerta, allí estaba uno de los amigos Camilo. El chico diría, «Hey, vengo por Camilo para ir al colegio». Camilo saldría rápidamente junto a su amigo y se irían rápidamente. Me sentaría a desayunar, Melissa ya se habría alistado y estaba a punto de salir. Su ropa parece más una pijama, una camisa sin mangas, la camisa era algo grande, usaba un pantalón largo, este se encontraba arrugado, parece que no tiene ni tiempo para pensar cómo alistarse. «Hey Melissa, ¿vas a la universidad o a una pijamada?» Melissa pondría su típica cara de amargada. Me le quedaría viendo. «Hey Melissa, una cosa». Melissa se me quedaría viendo con curiosidad. Mientras más años pasan eres más parecida a Amanda. Melissa se ruborizaría un poco tras escuchar eso. Estaría tartamudeando ante eso, para que me dijeran que era como mi madre era un gran cumplido. Pensado qué decir, mi cara se habría puesto algo caliente tras escuchar eso. Tartamudeando un poco diría, gracias Sebastián. Al tocar mi mejilla me habría dado cuenta que me puse roja. Saldría rápidamente del apartamento dirigiéndome a la universidad. Terminé de desayunar y saldría de mi casa. Tras caminar un par de calles llegaría a mi trabajo, lavaplatos en un restaurante medio popular por la zona. La hora de entrada siempre precisa 7 am. Tras una larga jornada de trabajo salí de este. Caminando en las calles estas muy mal iluminadas, estando cerca de mi casa.
Una ambulancia estaba detenida, fuera del edificio de apartamento donde vivo. Al acercarme a la ambulancia, habían varias personas que habían sido atacadas. Tenía aruñetazos y otro tenía una mordida. Tragué saliva con una mala sensación de preocupación. Desde el balcón del tercer piso estaban Camilo y Melissa viendo qué estaba pasando. Mi preocupación bajó un poco, pero la sensación de peligro seguía ahí. Mientras daba una sonrisa al verlos. Mi piel se erizó. Volteé rápidamente mi cabeza a ver dónde venía ese grito. Uno de los cadáveres que se suponía que debía estar muerto. Se puso de pie y empezó a hacer extraños sonidos. Y atacó a uno de los policías arrancando parte de su cara. Camilo y Melissa estaban gritando algo pero no entendí lo que decían. Corrí rápidamente hacia la entrada del edificio. Al entrar me tropecé, el duro piso del edificio me recibió. Tratando de ponerme rápidamente de pie. Los gruñidos y gritos aumentaban. Bueno gente, con esto llegamos al final del primer capítulo. ¿Quieres saber qué pasó con Sebastián y cómo sigue esta trágica historia? Pues puedes dejar un like y comentario y así saber que les gustó. Por hoy se despide su servidor Nivek.